Es difícil explicar cómo una cosa llevó a la otra, pero lo cierto es que pasó, y eso es lo más importante. Todo comenzó una noche en la que mi esposo de más de 10 años y yo estábamos echados en la cama descansando después de un largo día de trabajo. Tuvimos una conversación que cambiaría nuestra vida. Para siempre, pero antes de decirlo, creo que deberían saber un poco más sobre nosotros. Mi nombre es Camila, y cuando sucedió todo, tenía 42 años. Mi esposo, Roberto, tenía 44 años. Ambos teníamos un hijo. Por otro lado, desde mi juventud he sido una mujer bastante atractiva, ya sea por mi hermoso rostro o por mi buena figura. Gracias a esto último siempre he recibido piropos y cumplidos de los hombres en casi cualquier lugar en el que yo estuviera. Y lo mejor de todo para mi persona es que Roberto nunca me ha demostrado celos ni se ha comportado como un hombre muy seguro en ese aspecto. Recuerdo ocasiones en las que me animaba a mostrar mi piel o a vestirme de manera más sensual, lo que me hacía sentir con más confianza y deseada. A pesar de que en ocasiones me encontraba con incomodidad, ya sea por el clima o por los comentarios y miradas incómodas a las que me exponía, Roberto y yo nos conocimos en el trabajo cuando ambos teníamos alrededor de 25 años y desde entonces se puede decir que hemos vuelto a estar juntos, inseparables entre sí. Nuestra relación en pareja había sido cerrada y tradicional hasta que vivimos juntos muchas cosas e historias que la fortalecieron, aunque no nos cerramos a probar cosas nuevas, pero siempre solo de dos sin invitados, como se suele decir, porque las cosas cambiarían en un futuro. Aunque todavía falta un poco, tengo que mencionar al mejor amigo. ¿Quién sería el encargado de presentarme ese nuevo mundo que para mí sería mi esposo? Su nombre era Manolo, y era el mejor amigo de la infancia de mi esposo. Ambos se consideraban hermanos. Aunque ahora que escribo esto, no estoy seguro si un hermano se acostaría con la esposa de su hermano, a espaldas de él, y bueno, a Manolo. Conocí a Roberto desde que empecé a salir con él hace casi un par de años. Después de décadas, Manolo era un hombre atractivo y atractivo. Incluso podría decir que con el tiempo se volvió mucho más atractivo que mi esposo, ya que se cuidó su apariencia y mejoró su estilo con el tiempo. Mi relación con Manolo nunca se había inclinado por algo más, y nunca habíamos tenido encuentros o sentimientos encontrados entre los dos. Aunque Manolo era atractivo, no me parecía un hombre adecuado como pareja o enamorado, ya que, a pesar de su inteligencia y educación, se le consideraba una joya. Además, Manolo era un hombre típico que no podía mantener una relación formal, ya que siempre terminaba sus relaciones a los 4 o 5 meses y comenzaba otra. A pesar de todo, es importante mencionar que Manolo tenía excelentes preferencias y valores. Aunque es fácil atraer a mujeres hermosas, como mencioné anteriormente, no era un hombre con el que tener una relación. Recuerdo una ocasión en la que mi amiga se enamoró de él por casualidad, pero tuve que convencerla de que se olvidara de él, ya que sus relaciones siempre tenían una fecha límite. En lo personal, Manolo no era un hombre que me cayera mal, e incluso puedo decir que era más divertido que mi esposo. Mi esposo es en algunos aspectos mucho más inteligente y apuesto que yo, pero eso nunca me había cegado para verlo con otros ojos. Aunque como mencioné al principio, eso cambió aquel bendito día, ahora que saben lo anterior. Nos volvemos a situar en aquella noche en la que mi esposo tuvo esa conversación conmigo. Ambos estábamos en la cama como de costumbre, sabiendo que nuestro hijo, mi esposo, tenía 2 invitaciones a la derecha durmiendo, así que me preparé para darle un refresco a Nel para aliviar el estrés. Sin embargo, esa noche fue diferente porque mi esposo pocas veces me respondió que estaba cansado y que prefería hablar de algo personal para resumir la conversación. Además, me confesó que hace muchos años tenía una fantasía que no podía evitar querer. Después de darle vueltas, cumplir, me confesó que tenía esa fantasía desde muy joven y me dijo que siempre había querido tener una esposa con la que cumplir esa fantasía, que era que su esposa se acostara con otra persona. Roberto me explicó la situación durante aproximadamente 2 minutos y lo mucho que había intentado ocultar esa fantasía por temor a que yo pensara que no me quería, pero que ya no podía más. Mismo momento, Roberto me dijo que si yo me negaba no habría problema. Como pueden imaginar, pensé que estaba jugando conmigo y me negué por completo a su petición. Esa misma noche me fui a dormir molesta con mi esposo,
pero al día siguiente su petición seguía resonando en mi mente porque sentía que mi matrimonio estaba en peligro. Уїхали. Pensaba en si mi matrimonio podría ser arruinado. En general, era algo malo que yo cumpliera su fantasía y comencé a pensar en la situación desde diferentes perspectivas. Класно. Encontré А mucha тепер навпаки. información sobre ese tipo de peticiones en Internet y me di cuenta de que era muy real, pero me negaba a creer que mi esposo quería entregarme a un hombre de esa manera. Pasé una semana fingiendo estar molesto con él, pero poco a poco me llegué a sentir mal porque me di cuenta de que Roberto no había hecho nada malo excepto darse cuenta de que muchos hombres y mujeres estaban cumpliendo esa fantasía. Después de una semana y unos días más, tuve una segunda conversación con Roberto, aunque siendo honesto, esa conversación fue más corta. En aquella conversación que tuvimos, Roberto me convenció de que él en realidad me amaba y no solo me veía como un objeto para satisfacer sus deseos. La verdad me amaba y me habló mucho sobre los tipos de fantasía que tienen muchas parejas en todo el mundo, y también me dijo que él no sentiría celos de mi persona o me dejaría sola pasar por lo que pasara en ese momento. Recuerdo haber recibido muchas invitaciones de hombres muy apuestos para llevarme a la cama, que por supuesto, a pesar de estar casada, rechazaba con total fidelidad, por lo que cuando mi esposo me pidió de forma natural que me relacionara con otros hombres, mi realidad comenzó a ser confusa. Además de mi esposo, nunca me había gustado otro hombre de forma sentimental o física, pero en ese momento de mi vida no había uno que me gustara. De hecho, esa última frase fue la que le dije a Roberto, y aquí es donde viene la confusión. La razón detrás de todo esto fue que Roberto mencionó algo mientras sonreía, pero no estoy seguro de si lo hizo de broma o en serio. Mirando al suelo, pensé que su buen amigo Manolo podría ser una buena opción para empezar, pero lo miré con los ojos abiertos pensando en si lo que me acababa de decir era serio o de broma. Sin embargo, Roberto alzó su mirada y cambió de tema y mencionó que no era necesario que cumpliera su fantasía de inmediato porque podía tomarme por sorpresa y que podía tomarme por sorpresa. Durante mi tiempo para conocer a nuevos hombres que me gustaran en ese momento, le reproché que todavía no había aceptado y que ni siquiera sentía atracción por ningún otro hombre en ese momento. Sin embargo, Roberto me dijo que había condiciones que tenía que cumplir para estar con otros hombres, condiciones que nunca podría olvidar y que siempre tendría que recordar que cuando yo acepté a un hombre que no era él, sentí algo como eso. Roberto hizo referencia a esas condiciones. Mi curiosidad me hizo preguntar cuáles eran dichas condiciones, y Roberto dijo lo siguiente. Primero, no podía tener más de 2 encuentros con mi acompañante de turno. Segundo, no podía ser un hombre que lo conociera a él. Tercero, no podía tener relaciones sentimentales con mi acompañante ni guardar su número de teléfono. Y cuarto, tendría que contarle de manera detallada mis aventuras. Después de la conversación, después de conocer las condiciones y tener un poco de miedo de que me dejara por no cumplir sus fantasías, decidí aceptar, sin antes poner mi propia condición, que era que necesitaría tiempo para encontrar a algún acompañante nuevo. En primer lugar, estaba tratando de que Roberto olvidara esa fantasía y se concentrara de nuevo en mi trabajo, tener una relación tradicional conmigo, a pesar de que finalmente cedí ante la verdad, había pasado. Aproximadamente un mes y medio después, le prometí a mi esposo que aún no había encontrado a algún hombre que me llamara la atención, algo que había notado que le estaba empezando a molestar, aunque tengo que agradecer que siempre trato de disimular esa incomodidad como todo un caballero, y siempre dejándome en claro que tenía el control de la situación, como resultado de la situación que se estaba desarrollando. Cuando su mejor amigo Manolo llamó a mi puerta, aprendí que era una señal del universo y sé que una de las condiciones de mi esposo era que no tuviera relaciones con nadie que conociera, pero cuando le das a una mujer ciertas libertades, puedes despertar una bestia que no puedes controlar, así que sin más rodeos, aquí comienza. Mi historia secreta con mi compadre y el mejor amigo de mi esposo tendría un domingo por la tarde. Mi esposo no estaba en casa porque Roberto solía visitar a su familia y pasar la tarde con ellos. En mi caso, mi padre y mi hermana mayor vivían en Europa, por lo que algunos domingos acompañaba a Roberto al almuerzo con ellos,
pero en otras ocasiones me inventaba alguna excusa para dormir toda la tarde. Un dato importante es que Roberto solía visitar a su familia y pasar la tarde con ellos. Sorteo azaroso. El buen Manolo vivía en el mismo barrio que mi esposa y yo, pero hasta... Unos zapatos muy raros para un hombre, respondió mientras volteó a mirarme, mientras yo me reía más de los nervios que de la broma. Sin embargo, para ser honesto, a pesar de la vergüenza que sentía al principio, algo se activó dentro de mí y mi corazón comenzó a calentarse, tal vez por la idea de aprovechar mi oportunidad. Aunque al principio también recordé que el hombre que estaba al frente era mi mejor amigo, a pesar de tener la idea traviesa que me vino a la mente, decidí olvidar esa situación, pero Manolo me demostraría que a él también se le había prendido el fuego. Manolo se levantó y miró los zapatos de cerca, diciendo que eran la chispa de lo prohibido. Qué bueno que los hayas descubierto. Manolo, le informaré a Roberto que los has llevado para que no tengas preocupaciones, le estaba comunicando. Antes de la interrupción. Oh, por cierto, Поїхали. Roberto sabe de la existencia de esos zapatos que encontré en el otro cajón. Pregunto porque sería una lástima que estés recurriendo a eso. Efectiva, me dijo. Класно. А En тепер cualquier навпаки. otro escenario, Manolo hubiera disparado a Roberto con una cachetada, pero en esa ocasión recordé que mi esposo no tenía dinero. Problemas para que la pasara bien con algún extraño, así que comencé a tontear un poco con el buen Manolo. Para ser honesto, no sabía de la existencia de esos zapatos, ya que los había usado junto a él en la cama. Sin embargo, para seguirle el juego a Manolo, le respondí diciendo que había acertado y que mi esposo no sabía cómo es que se trataba a una mujer como yo, y lo más importante es que eso último lo... Cuando se dio cuenta de que Roberto se llevó a mi hijo y llegaría dentro de unas horas, mordió un dedo de forma pícara y miraba de forma sugerente a Manolo, a quien por cierto se le pusieron los ojos grandes. Así que será mejor que aprovechemos el momento, le dije a Manolo, mientras me acercaba sacándome el vestido y aventándole con sus dos ojos abiertos como si fuera un bú. Y eso era lo que a mí más me gustaba después de tanto tiempo. Cuando una mujer lleva casada muchos años, es cierto que vive un amor bastante bonito y puro, pero en el plano privado la situación se presta para mucho más. No hay nada mejor que ser amado por alguien a quien amas con todo tu corazón, pero con el tiempo esos momentos privados se vuelven un poco aburridos y sin emoción. Por esta razón, de vez en cuando una mujer tiene la oportunidad de tomar el camino de la aventura sin ser descubierta, y más aún en mi caso con el permiso de mi esposo, se deja llevar por completo. Es así como yo me acerqué hasta estar a unos pocos centímetros de Manolo, y hablándole al oído, le dije que ni loco podía contarle lo que íbamos a hacer, a Roberto, y lo que más me sorprendió después es que me tomó de la cintura y me levantó en sus hombros. Lanzarme a la cama, que solo había sido usada por mi esposo y yo, pero que en ese momento sería testigo de lo que dos personas convertidas en animales podían hacer. Manolo y yo estuvimos prácticamente peleando en mi dormitorio matrimonial, por como una hora y tal. Como me lo esperaba, nunca me había sentido tan pero tan viva en ese momento al punto que no me contuve en ser discreto ni molestar a los vecinos. Mi hogar estaba en un vecindario de la recuerdo que mi casa y la de los vecinos tenían un pequeño patio que rodeaba las casas en general, y recuerdo que Manolo utilizó los zapatos que había encontrado antes, y nuestra creatividad voló como nunca antes en nuestras vidas durante esa hora. Sin embargo, esa tarde-noche no todo podía ser perfecto, ya que mi esposo me llamó y no quise responder en primer lugar. Sin embargo, me decidí a responder a la solicitud de Manolo, y vaya suerte que tuvimos que hacerlo, ya que durante la llamada, mientras Manolo realizaba su trabajo conmigo, Roberto me informó que unos familiares habían llegado a la casa de sus padres y que por lo tanto estaba de vuelta. Además, me informó que estaban a 5 minutos de llegar a la casa, pero que se habían detenido en una tienda para preguntarme si la casa estaba bien. Como es obvio, tenía la intención de comprar comida para cenar a Nalo, pero le sugerí que comprara muchos artículos para poder tener más tiempo para prepararme y arreglarme. Me acuerdo que apenas colgué pude liberarme por completo y dejar que Manolo terminara su trabajo rápidamente, así que me levanté de la cama y le expliqué la situación, y ambos nos vestimos lo más rápido posible. Tendimos la cama.
Nuestro plan en ese momento era que Manolo se fuera de la casa y que yo tomara algo de crema de chocolate que guardaba en el refrigerador para tirarlo en las sábanas y manchar mi blusa para que cuando mi esposo llegara a decirle que... Mientras estaba comiendo chocolate en la cama, me había ensuciado todo y tenía que entrar a la ducha. Agradecí mi astucia al idear un plan para no ser descubierto tan rápido y se lo expliqué al buen Manolo. Mientras llevaba a Manolo a la puerta, me di cuenta de que mi esposo y mi hijo estaban a solo unos metros de distancia. Recuerdo que al cruzar la calle hacia la puerta de la casa, mi corazón casi se me sale del pecho y casi me pongo a llorar por la desesperación de ser descubierta, pero por suerte, en ese momento Manolo me dijo que me calmara y que le dijera un lugar donde podía esconderme. Entonces recordé que Roberto y Mijillo habían construido una casa de madera en el patio y le vi a Manolo allí. Le dije que corriera al patio y que se escondiera debajo de una cama en la casa de madera hasta que yo fuera a avisarle que podía salir. Vaya que esos momentos fueron una montaña rusa de emociones, pero, siendo sincero, eso hizo que toda esa aventura con Manolo fuera la más emocionante que había tenido en mi vida. Y mi hijo pequeño, asombrado, me señaló con su dedo que mi blusa estaba manchada de chocolate. Le dije que me había manchado por comer en la cama. Después de eso, todos fuimos a la cocina para sacar las compras que habían hecho hace unos minutos, y mientras mi cuerpo parecía calmado, es verdad que había empezado a preocuparme por saber cuándo podría expulsar a Manolo de mi vida. Casa que no ha sido descubierta. Además, mi pequeño hijo solía usar esa cabaña en el patio de la casa cuando estaba aburrido. Por lo tanto, lo primero que hice fue pensar en cómo evitar que mi pequeño ingresara en esa casa. Mi amor, como estoy toda mojada, me bañaré primero. Pero antes te digo que estás castigado por no poder entrar a la cabaña donde siempre juegas tus videojuegos porque en tu último test tus matemáticas con las justas, te dedicarás toda la noche a estudiar con tu padre. Le dije a mi hijo para evitar que descubriera al hombre con el que estaba engañando a su padre. Me acuerdo que Roberto me miró con una mirada extraña cuando dije eso, ya que ambos habíamos quedado días antes en no regañar a nuestro hijo por ese examen y todos los demás exámenes los había aprobado con notas muy altas, y aunque yo también había aprobado con notas, me sentí mal por mi hijo porque sabía que tenía que hacer todo lo posible para alejarlo de esa cabaña. Después de ordenar toda la comida, mi esposo Roberto me hizo una broma y corrió a la ducha y se comenzó a bañar. Mientras... Además, íbamos a ser descubiertos en una cabaña, y el problema más grande era que mi esposo le iban a enseñar matemáticas toda la noche en su cuarto, por lo que no podría escapar. En ese momento, estaba bastante preocupada, pero Manolo lo vio desde una perspectiva mucho más maliciosa y me dijo que la situación era perfecta para ambos, y que esa cabaña se podía convertir en un lugar perfecto para ambos. Manolo me dijo que solo lo pensara hasta que el sol amanezca en nuestra nueva cama de hotel. Me di cuenta de que, con la excusa de limpiar la cabaña, podría disfrutar de su compañía durante todas las horas que le sobraran ese día. Además, teniendo en cuenta que la cabaña tenía una cama para dormir, sería el lugar ideal para él. Además, al día siguiente, cuando mi esposo llevara a mi hijo al colegio, tendría la oportunidad de irse de mi casa sin ser descubierto. Entonces, ¿por qué tengo que mentirles si puedo escuchar también? Maravilloso concepto. La emoción me llenó todo el cuerpo, incluso yo, una mujer mala pero amable con mi compadre, me preocupé diciéndole que le llevaría algo de comida para que pudiera recuperarme. Sin embargo, cuando me di media vuelta para ir a buscar algunas frutas, Manolo me tomó del cuello y me preguntó si Roberto Tom tomaba largas duchas. Como se imaginarán, Manolo y yo tuvimos otra aventura en ese momento. Una cabaña similar. En ese momento, todo sucedió mucho más rápido, aproximadamente en 10 minutos, ya que estimé que Roberto estaba a punto de salir de la ducha. Me fui de la cabaña sin decirle que me esperara tranquilo y que recuperara energía, ya que por mi parte todavía tenía mucha más energía y no tenía vergüenza en ese momento, solo pensaba en qué tenía el mejor. Para empezar, después de salir de la cabaña, me di un baño tal y como había planeado, cené con mi hijo y mi esposo, y luego nos pusimos a hacer lo que habíamos planeado. Era las 7:30 de la noche y le dije a Roberto que le enseñara matemáticas a mi hijo hasta las 9 o 10 de la noche,
ya que era nuestra responsabilidad como padres enseñárselo y educarlo de manera adecuada. La manera adecuada, y que mientras él me hacía ese favor, yo me encargaría de limpiar la cabaña bendita hasta que no quedara ni una sola mota de polvo, de la misma manera que mi esposo se mató durante 2 horas y media, enseñándole matemáticas a mi pequeño hijo. Aunque estuve junto a Manolo durante 1 hora y media en ese bendito momento, también me estaba matando. La cabaña que más parecía un sauna cuando salí de ella caminando un poco adolorida. Cuando fui a ver a mi hijo estudiando con su padre, lo notó. Lo que yo respondí diciendo que era porque la cabaña tenía lugares difíciles de limpiar y por eso tenía la espalda muy dolorida. Para disimular, me di un segundo baño con la excusa de que había sudado mucho después de limpiar la cabaña. Además, de esa manera, después de salir de la ducha, me acosté durante 10 o 15 minutos en mi cama, a la cual le había puesto unas nuevas sábanas, y minutos después, mi esposo llegó y se acostó junto a mí para evitar sospechas. Y el olor tan común cuando una persona ha tenido un momento privado con alguna compañera. Roberto se dejó caer boca abajo en mi cama y me dijo que había recordado lo mucho que odiaba porque estaba tan cansado, las matemáticas y lo agotado que estaba por eso. En ese momento, le agradecí por ser un gran esposo y le pregunté si tenía la intención de dormir toda la noche, y si él lo deseaba, podía irme a dormir en el sofá del primer piso o en la cama de la cabaña, ya que me dolía la espalda por haber limpiado mucho y había tenido la oportunidad de probar la cama. Recuerdo que Roberto se alegró por la noticia. En realidad, nuestra cama. En ocasiones, nos quedaba un poco corto en el matrimonio porque ambos éramos personas que patean y golpean mientras duermen, por lo que Roberto me dijo que era una idea genial. Sin embargo, hubo un momento en el que casi me reí cuando mi esposo querido me preguntó si la cama de la cabaña era cómoda. Él recordó que era muy pequeña para una mujer de mi tamaño, lo que me hizo reír. Me aseguré de que no se preocupara. Por lo tanto, con un poco de ingenio, incluso 2 personas podrían estar bastante cómodas en ese lugar. Recuerdo que Roberto me escuchó reír. Me dijo que estaba loca para reírme de cualquier cosa, pero también me dijo que me quería mucho y me dio un beso antes de finalmente ponerse a dormir. Me levanté de un brinco y le dije que me iba a dormir en la cabaña porque yo también estaba loca. Ya se pueden imaginar que estaba muy cansada cuando salí del cuarto donde mi esposo se había quedado a dormir. Cuando llegué al primer piso, vestido con una cómoda bata para dormir, casi salté de alegría por lo bien que la iba a pasar esa noche junto a mi nuevo y mejor amigo Manolo. Lo primero que hice fue tomar algo de comida y agua de la cocina, que tanto Manolo como yo íbamos a necesitar para recuperar energías, incluso después de un largo día de trabajo. Arriesgándome a ser descubierta, tomé una caja de protección porque Manolo me había dicho 1 hora antes que se le habían terminado los plásticos que se utilizan para prevenir embarazos no deseados. Tomé todo lo necesario de la cocina, incluso algunas mantas para poder dormir cómodamente, y de esa manera partí hacia mi cabaña favorita, y cada paso que daba por el patio de la casa sentía como si tuviera mi pecho en mi pecho. Mi corazón parecía explotar de emoción cuando coloqué la llave en la cerradura. Entré a la cabaña y Manolo no salió de su escondite hasta que lo llamé por su nombre. Sin embargo, en esa ocasión todo fue diferente, al menos al principio, y diría que fue mucho más privado y romántico, lo que hizo mucho mejor el momento para comenzar. Gracias a Dios por eso, la pequeña cabaña tenía cortinas bastante gruesas, por lo que pudimos iluminarnos y servir algo de refresco y comida en una pequeña mesa que teníamos por ahí. Manolo y yo conversamos por alrededor de 20 minutos, mientras él comía algo para recargarse, y yo le contaba cómo había sido toda mi semana. Es importante destacar que nunca le mencioné el trato privado que había tenido con mi esposo, ya que la pequeña lámpara de luz amarilla. En mi opinión, eso aumentaría la emoción después de esos 20 minutos. Después de que Manolo terminara de comer, nos perdimos en un momento de locura y descontrol, pero un descontrol y locura bastante tranquilos, iluminados solos por una tenue lámpara de luz amarilla. No exagero al decir que no tuvimos casi tiempo para descansar, a pesar de que sabíamos que lo que estábamos haciendo era posible y se iba a repetir muchas veces.
Considerando que era nuestro primer encuentro, ambos sabíamos que no podíamos perder cada momento como si fuera un regalo del destino. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, estaba acostada en la cama junto a Manolo, quien también estaba cansado. Recuperando energía, le dije que eso era todo y que ya era hora de comenzar a preparar el desayuno para mi hijo y esposo. Nuestro plan se cumplió. Salí de la cava con los ojos bastante ojerosos, pero contenta como nunca antes por todas las cosas que había vivido hace unos minutos mientras caminaba por el patio hacia la cocina. Me di cuenta de que toda la energía que había podido tener era porque Roberto nunca me había exigido de esa manera durante todos nuestros años de matrimonio, o mejor dicho, nunca me había motivado a seguir de esa manera segundos. Después, fui al cuarto de Roberto y mi hijo y los desperté después de prepararles el desayuno. Bajaron al primer piso y comimos mientras reíamos y discutíamos sobre cualquier cosa. En medio de la conversación, mi cónyuge se dio cuenta de que tenía grandes ojeras en su rostro y, a pesar de su belleza habitual, me aconsejó que no volviera a dormir en la cama vieja de la cabaña porque seguramente había pasado una mala noche. Después de desayunar, me despedí de mi esposo, quien estaba muy ocupado, y por segunda vez me carcajé diciendo que estaba equivocado porque había podido dormir muy bien en esa cama porque se sentía muy cómoda. En su automóvil llevaba a mi Jairo al colegio, así que segundos después de cerrar la puerta, me di media vuelta y corrí hacia la cabaña. Cuando llegué, le dije a Manolo que finalmente era libre, y ambos regresamos a la sala después de despedirnos con un beso fuerte. A pesar de que la casa estaba sola para nosotros, ambos teníamos que estar en nuestros trabajos en alrededor de 20 minutos, por lo que a pesar de tener ganas, nuestras obligaciones nos impidieron salir de la casa. Pero en ese momento, no nos sentíamos completamente bien. Manolo tomó un taxi Manolo y Roberto, porque viví mucho más en mi matrimonio, pero la que les acabo de contar fue la más emocionante. Creo que pocas personas tienen la oportunidad de vivir algo como lo que yo viví, porque, como les dije antes, la situación, el momento y la oportunidad fueron perfectas. Antes de nada, asegúrese de suscribirse a este nuevo canal, donde compartiremos más confesiones interesantes. No olviden dejar un comentario si les gustó el video para motivarnos a conseguir más confesiones que compartir con ustedes. También deben darle al botón de me gusta como lo ven en la pantalla, sin nada más que decir, para ver mis amores y otras cosas interesantes.